Gracias a no entender la gracia de Dios, hermanos y hermanas, hay tantos libros, conferencias, pastores desde cada domingo predicando que los cristianos son pecadores. Sí eres cristiano, pero eres pecador. Y el pastor dice, todos somos pecadores. Yo soy pecador salvo por la gracia de Dios. ¿Cuál es el problema? No ha entendido la verdad su verdadera identidad. Y haciendo un paréntesis, animo a que desarrollen la guía número 7 del discipulado en la gracia de Dios que ofrecemos aquí. Guía número 7, la verdad de tu identidad. Consecuencias entonces, hermanos, de la elección o de la decisión de Adán. Perdón, hermano. Wow, creo nunca me había atacado tanto. Consecuencias de la elección o la decisión de Adán, hermanos, en el jardín del Edén. Acuérdense, Génesis capítulo 3, Adán desobedeció. Adán era el primer hombre, el primer Adán, el primer hombre, representante número 1 de la humanidad entera, de la raza humana. Primero, las consecuencias fueron perdurables. A partir de ese momento, la historia de la humanidad cambiaría a partir de Génesis capítulo 3. Por eso han oído al pastor Roberto siempre decir Génesis 3, Génesis 3. Alcanzó, hermanos, a toda la humanidad. Cada ser humano que habría de nacer en este mundo fue alcanzado por la decisión de Adán. Segundo lugar, el hombre o el ser humano llegó a ser legalista por primera vez. A partir de ese momento, el ser humano comenzaría a tratar de vivir por obras. Génesis 3, hermanos, por obras, por reglas, por listas de hacer y no hacer. Es decir, el énfasis a partir de Génesis 3 fue el comportamiento del ser humano. Tercer lugar, el hombre estableció su identidad aparte de Dios. Génesis 3. Para entender la gracia de Dios el día de hoy, es necesario entender esto. Génesis 3, el hombre estableció su identidad, pero aparte de Dios. Antes, su identidad era solo nosotros, o sea, el hombre, hermano, Dios se paseaba, dice, y hablaba con el ser humano, era nosotros. Después del pecado, hermanos, la identidad fue Dios y el hombre. Se dan cuenta, una separación, Dios y el hombre, es decir, una identidad separada, hermanos, de su creador. Antes había unidad, comunión. Después de la caída hubo desunión. Hubo no comunión de Dios con el ser humano. Cuarto lugar, hermano, el hombre llegó a estar consciente de sí mismo. ¿Recuerdan? Antes Adán estaba consciente solo de Dios. Consciente solo de Dios. Adán, hermanos, era consciente solo de Dios. Después de la caída, Adán llegó a estar consciente de él, de su pecado, de su desnudez. Se dieron cuenta, hermanos, Adán y Eva, de que estaban desnudos. Ahora, ellos estaban desnudos antes, ¿cierto? Pero no se preocupaban. Estaban conscientes de Dios. Y después estuvieron conscientes de ellos, de lo que hacían, de que estaban desnudos, de su comportamiento. Cuando uno entiende la gracia de Dios, uno deja de mirarse a sí mismo y comienzas tú a estar consciente solo de Dios. Cuando comprendes la gracia de Dios, cometes pecado, cometes errores, sí, hermano, pero tú estás consciente de la gracia del Señor y por esa razón el pecado no nos atrapa, no nos controla, porque no estamos más bajo la ley. La ley enfatiza a ti, a tu comportamiento. Mira lo que haces, mira lo que piensas, mira lo que dices, ¿cierto? Ese es el sistema de ley. Pero cuando tú estás solamente
consciente del Señor, tú ves a su gracia, su fidelidad, su bondad y te mantienes fiel al Señor. Tropiezas, vas a fallar, pero tú estás consciente del Señor, y por eso es que el cristiano que comprende la gracia de Dios nunca se desanima. Nunca anda ahí sintiéndose, pues que fallé al Señor, hice esto, hice el otro. Nunca, hermanos, porque no estás consciente en tu comportamiento, estás consciente en conocer más a Cristo Jesús. Y entre más conoce el ser humano a Cristo Jesús, pues el pecado va perdiendo su poder y vas a actuar más de acuerdo a tu identidad como hijo de Dios. De manera, vean, entonces el ser humano estuvo consciente del mismo, y en quinto lugar, el hombre comenzó a vivir por un sistema de valores. Esto es muy importante, si lo estás anotando. El hombre comenzó a vivir por un sistema de valores. Génesis capítulo 3, por el conocimiento del bien y del mal, el árbol equivocado. Esto fue determinado por estar en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre comenzó a buscar valores morales para guiar su vida. Escuchen esto, hermano. El árbol equivocado, ¿ok? Árbol equivocado del conocimiento. Esto es bueno, esto es malo. ¿Cuánto siento esto, hermano? Es que me siento mal conmigo mismo porque tienen que aguantar esto de mí. Y yo no me quiero así. Yo no me gusto así, haciendo estas cosas, hermanos. Gracias por soportarme y gracias por no perder la atención de lo que estamos viendo. El hombre comenzó a buscar valores morales para guiar su vida. ¿Era la voluntad de Dios este árbol? No. Es decir, la moralidad empezó a tener lugar en el ser humano. Recordemos que antes de la caída, hermanos, Adán y Eva no sabían el bien y el mal. Eso era asunto de Dios. Dios sí sabía lo que era bueno y lo que era malo. Dios era el que sabía y determinaba lo que era bueno, lo que era malo. Le dijo, no comas de este árbol. Pero ahora, después de la caída, es el hombre el que determina lo que es bueno y lo que es malo al escoger el árbol equivocado. Eso es moralidad. Todo ser humano nace con eso. No nada más los cristianos, los ateos, los satanistas, los evolucionistas, todos nacen con valores morales, ¿cierto o no, hermano? Todos, a partir de ahí, hermano, el hombre es el que determina esto es bueno, esto es malo, o esto es malo, esto es bueno. Antes Adán y Eva no vivían por valores morales. Ahora estoy diciendo, ¿es malo tener valores morales? No. El cristiano, sí, qué bueno que tienes valores morales, pero tú eres hijo de Dios. Tú no vas a vivir tu vida guiada por valores humanos, valores morales. Tu vida es guiada por Cristo Jesús. ¿Entiendes? Eso es moralidad. Tu vida es la palabra de Dios, Cristo Jesús. ¿Puedes tener valores morales? Pues si quieres, tenlos, pero no tienes que tenerlos. Porque tu vida al final del día no vas a decir, ok, mis hijos, viejo o vieja, o esposo o esposa, vamos a tener valores morales en esta familia. No mentir. Ya empezamos mal, ¿cierto? Porque ya están los 10 mandamientos y someterte a la ley. Decir gracias, decir por favor, lavar los trastes o qué sé yo, valores morales. ¿Qué de cristiano tiene eso, hermanos? No tienes que ser cristiano para hacer eso, ¿cierto? Y adivinen que muchas personas dentro de las iglesias cristianas viven sus vidas por valores o principios bíblicos morales. Escuchen esto, a ver si están comprendiendo lo serio de este problema el día de hoy.
En iglesias cristianas, miles o millones de cristianos el día de hoy se comprometen a vivir la moralidad de la Biblia, hermanos. Unos no son cristianos, porque para comprometerte a vivir la moralidad bíblica no tienes que ser cristiano. Cualquier persona puede decir, mira, no robar, no matar, no adulterar, me gusta la moralidad y voy a vivir mi vida de acuerdo a la moralidad de la Biblia. No tienes que ser cristiano. Y mucha gente en las iglesias cristianas no es cristiana, pero están contentos con seguir la moralidad de la Biblia. Y muchos creen son cristianos. Porque mira, dicen por favor, mira cómo hablan, no dicen groserías, mira, ayudan al prójimo, etc. Ni siquiera son cristianos. Es gente que puede decir, yo no creo en Jesucristo, yo no creo en Dios, pero me gusta la moralidad. ¿Por qué, hermanos? Están acá, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vean, Adán y Eva ni siquiera pensaban en tener moralidad. El mundo el día de hoy está enfatizando esto mismo, que la gente viva vidas morales. Eso es lo que está enfatizando los partidos políticos, los presidentes, los gobernantes, ¿cierto? Que viva el ser humano vidas morales, hermanos, el día de hoy. Es decir, que no hagan lo malo en el árbol equivocado. Acuérdense, si no son cristianos, lo único que es vida moral. No son cristianos, pero tienen una vida moral, porque a partir de Génesis el efecto del resultado de la desobediencia de Adán afectó a todo ser humano. Entonces el día de hoy están enfatizando lo mismo, que la gente viva vidas morales. Es decir, no hagan esto y empiecen a hacer esto. Piensen, hermanos, en los grupos como Alcohólicos Anónimos o Drogadictos Anónimos. ¿Qué es lo que buscan? Que las personas no se emborrachen y que vivan una vida moral mejor, aparte de Cristo Jesús. Porque si ni son cristianos, no creen en la Biblia, no creen en Jesucristo, pero tienen moralidad, están haciendo lo mejor. Y lo más triste es que el día de hoy es que los cristianos están haciendo exactamente lo mismo. Están viviendo sus vidas basadas en valores morales. Realmente no es Cristo el que está expresando su vida por medio del cristiano, sino son ellos tratando de vivir sus vidas de acuerdo con lo que es bueno, de acuerdo con lo que es malo. Pero el cristiano sabe lo que usa: la ley de Dios. Va a la ley de Dios como un sistema de moralidad. Acuérdense, Dios no nos dio la ley para que vivamos por la ley. Se la dio a los judíos temporalmente hasta que viniera la fe. Una vez venida la fe, ya se acabó la ley, ya hizo su propósito. No es el plan de Dios de acuerdo a la gracia del nuevo pacto después de la cruz, doctrina de la cruz. Nunca se enseña a que los cristianos vivan sometidos a la ley de Dios para vivir sus vidas. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Es una nueva vida, la vida de Cristo Jesús, hermanos. Y muchos cristianos están tratando de que la gente, esto es peor, porque vean, hay cristianos que están condenando a la gente no cristiana y están tratando de que se porten bien la vida, la gente que no es siquiera cristiana. Hay un grupo el día de hoy de cristianos sinceros, honestos, hermanos, tratando de que los 10 mandamientos se pongan en todas las escuelas. Ahora, después no está mal, no es pecado, pero creen, su mentalidad, hermanos, es lo que América necesita es someterse a la ley de Dios. Pongan los 10 mandamientos y hay que obedecer los 10 mandamientos.
Pregúntenle a los fariseos si eso funcionó. ¿Quién mejor que los fariseos en tiempo de Cristo Jesús, hermanos, tratando de obedecer la ley de Dios? ¿Y qué le dijo Jesucristo a esos fariseos? Sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos, hipócritas. Vean Mateo 23. ¿Por qué? Porque la solución a América no es que empiecen a guardar los 10 mandamientos. Eso no funcionó. La solución es Cristo Jesús viniendo a vivir dentro del corazón del ser humano. Porque entonces hay regeneración, hermanos, una nueva vida. Entonces esta gente que están en el gobierno, que son cristianos, tienen buena intención. No me malinterpreten, la intención es buena, de que la gente se porte bien, pero se esfuerzan a que las personas que no son cristianas y se portan mal, desean que se porten bien y empiezan a condenar homosexualismo, empiezan a condenar borrachera, empiezan a condenar todas esas cosas para que dejen de hacerlo y que comiencen a hacer algo diferente. Se dan cuenta del error grandísimo. Están acá. Deja de columpiarte en esta rama y pásate a la otra rama, en el árbol equivocado. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Me están siguiendo? El asunto de la moralidad. El cristiano está condenando a esta gente que no es cristiana porque está en el árbol equivocado, pero está en la rama de lo malo y los está condenando y juzgando y dice: hey, deja de hacer eso, pásate para acá. En el árbol equivocado, hermanos. Eso es lo mismo que decir: sométete a la ley de Dios, guarda los 10 mandamientos, pásate para acá, cambia tu comportamiento. En el árbol equivocado. Y ese no es la voluntad de Dios. Dios no nos llamó a vivir vidas morales, hermanos, nada más de que te cambies de lo malo a lo bueno. Dios no quiere que el ser humano deje de hacer lo malo y se pase a hacer lo bueno. Eso no es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que se cambie de árbol, hermanos. Que deje de vivir esa vida a su manera, decidiendo por él mismo lo que es bueno. Eso es irrelevante. Porque uno dice: esto es malo, entonces lo voy a pasar para acá. Y otro dice: no, esto es malo, entonces me voy a pasar para acá. Ese no es el punto. Todo lo que el ser humano hace en el árbol equivocado para Dios está mal. No importa que te aplaudan en las noticias y en el internet y que te pongan like, millones de seguidores. Eso no importa, hermano. Si estás en el árbol equivocado, estás en serios problemas delante de Dios, porque a Dios no le importa. ¿Ustedes creen que a Dios lo va a impresionar que si está una persona aquí, se pasa para acá y rechazan a Jesucristo su Hijo, que Él es la vida verdadera? ¿Qué impresiona eso a Dios, hermanos? ¿Ustedes, Dios, qué más creen que Dios está contento? Dicen: ay, mira ese político, mira ese presidente, mira esa persona estaba en lo malo y ahora ya hizo lo bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien, en el árbol equivocado, hermanos, rechazando a su Hijo, rechazando el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces vean, si lo que estamos enfatizando en la gente es que cambie su comportamiento, lo que estamos haciendo es ponerla bajo moralidad, bajo obras. La respuesta para una sociedad que está yéndose a la condenación, hermanos, no son valores morales. ¿Escucharon eso? La respuesta para una sociedad, para una humanidad que se dirige a la condenación eterna, no son los valores bíblicos morales. Esa no es la solución, hermanos. No son los 10 mandamientos. La respuesta al mundo de hoy no son guardar los 10 mandamientos. La respuesta para el mundo de hoy es una persona. ¿Escuchan? Una persona viva
Es una persona real que se llama Jesucristo y pasa que es el Hijo del Dios vivo y verdadero. El cristianismo no está basado en el desempeño o en el comportamiento. El cristianismo está centrado en una persona llamada Jesucristo. La esencia del andar en la carne, hermanos, es una vida basada en el desempeño o el comportamiento. Andar en la carne, cuando la Biblia dice que ya no andamos en la carne, que andemos en el Espíritu, anden en el Espíritu y no van a satisfacer deseos de la carne. Pero la esencia de sí, de andar en la carne, es una vida basada en el desempeño o en el performance, en el comportamiento. El andar en la carne muchas veces tiene la mentalidad de que Dios necesita al hombre para que le sirva. ¿Han oído eso de que Dios, somos las manos de Dios, somos los pies de Dios? Hay gente que dice, Dios sin ti no puede hacer nada. Sin los cristianos no puede hacer nada en el mundo. Y el apóstol Pablo en Hechos 17, 24 y 25, cuando hablaba, hermanos, en Atenas, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no nos necesita, Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios. Y a veces pensamos que somos salvos para servir a Dios. No somos salvos para servir a Dios. Somos salvos, hermanos, con el propósito de conocer a Jesucristo. Y entre más conocemos a Jesucristo, más deseamos servir a Dios. Pero el objetivo en sí no es que seamos salvos para servir a Dios. Y un hermano, el hermano Stigman Bay, dice, eso sería igual decir que tenemos hijos para que nos sirvan. ¿Qué papá o mamá? No levante la mano. Pero ¿qué papá o mamá, hermano, va a decir, ay, sí, vamos a tener muchos hijos para que me sirvan toda la vida cuando ya esté ancianito, que me se hagan cargo de mí? Bueno, tal vez alguien así pueda pensar, hermano. Pero no, ese no es el objetivo de tener hijos. Dios no nos salva para que le sirvamos. El servicio a Dios es resultado de nuestra relación con Jesucristo. El creyente que crece en la gracia del Señor, ese es el cristiano que en la iglesia quiere servir al Señor, porque ha entendido, hermanos, la gracia del Señor. El andar en la carne entonces está basado, y con esto termino, en 3 principios, hermanos. El andar en la carne está basado en 3 principios: reputación, logros y una buena autoimagen. Reputación, ¿cómo me veo? ¿Cómo luzco? El hombre siempre vive tratando de proteger su reputación. Ese es andar en la carne. Siempre trata de que todos piensen de él bien. Reputación, ese es andar en la carne. Cuando se le confronta con un error, la gente generalmente trata de autojustificarse con el propósito de que no piensen mal de él o de ella cuando lo confrontan con un mal comportamiento, mala palabra o etcétera, hermanos. Y yo creo, como pastor, y yo creo que los que son pastores estarían de acuerdo conmigo, es increíble cuántas veces la gente hace lucir culpable al pastor, pero culpable de sus errores. Algo tan sencillo, hermano, como que se olvidan de hacer algo. Vean, es algo tan sencillo. Tratan de justificarse de su error. Se le olvidó hacer algo a la persona y ¿saben lo que dice? Es que no me recordó, pastor. O sea, el culpable de todas maneras es el pastor. Y eso está en todos nosotros. Ese deseo de, hermanos, reputación. Me confrontan y estoy buscando la manera en que yo
salga de esa situación, pero luciendo bien. Y le puede echar la culpa a todo mundo, pero. Reputación. Otro, logros, hermanos. Logros es andar en la carne, es decir, mira lo que yo hice, mira lo que yo hice, mira lo que yo puedo hacer, o mira lo que yo voy a hacer. Mírame, mira mis logros. Yo soy doctor, soy manager, soy gerente, o mira nada más el auto que compré. Créame, hermano, que ahí, mira, venga, el carro que compré. Porque es logros. Mira mi casa que tengo. Es logros, hermano. Mira el trabajo. Mira cuánto gano. ¿Sabes cuánto gano? Mira todo lo que gano. Eso es andar en la carne. Porque está basado en logros. Y por último, en una buena autoimagen. Es decir, todo exterior. Todo exterior. Enfatizan lo exterior, la ropa, el cuerpo, el relacionarse con personas de buena reputación para lucir uno bien, para tener buena autoimagen, para que me sienta yo bien conmigo mismo. Eso es andar en la carne, reputación, logros y buena autoimagen. Y vamos a terminar, hermanos, pero quiero concluir esto. El día de hoy vamos a continuar en 2 semanas, sí, porque hay mucho que podemos aprender de esta serie de sin la gracia de Dios no hay verdadera libertad. Entonces, resumo en lo que es andar en la carne, hermano, está basada al menos en 3 cosas. Y digo, pensando en nosotros como hijos de Dios, que no caigamos en ese error. ¿Y por qué digo eso? Porque el cristiano puede caer en eso. Porque el ser humano, el cristiano, no está garantizado que no va a ser engañado por Satanás. Debe uno de crecer en la gracia y el conocimiento de la verdad para que pueda identificar pronto las mentiras, los ataques de mentiras que vienen de Satanás. Pero vean, cuando la vida es simplemente tu reputación y te defiendes a capa y espada porque siempre quieres aparentar que tú no cometes errores o que estás bien. Tus logros, te matas como burro trabajando porque quieres que la gente vea lo que tú lograste, lo que tú pudiste hacer, o una buena autoimagen. Es increíble cuánta gente se endeuda, hermanos, para dar la apariencia de éxito. Se endeudan. Y ahorita con el internet, ponen sus fotografías de que andan aquí, de que andan allá, de que andan viajando aquí, que andan viajando allá. Todo felicidad. No saben lo endeudado que está tanta gente. Pura apariencia, hermanos. Comprando zapatos carísimos. Y digo con humildad esto, digo, ¡guau! Hermano, tengo más de 30 años trabajando, ¿ok? Aquí en Estados Unidos, aparte en México, pero allá no cuenta. Pero le digo a mi esposa, bueno, creo que ya me puedo comprar unos zapatos de $50, ¿verdad? Porque nunca, ahora para mí eso es caro. Porque toda mi vida, hermano, trabajo zapatos. Bueno, en aquel tiempo cuando llegué $12, 20, ya cuando era $30, qué caro. Bueno, me puedo dar, creo, un lujito, pero el día de hoy, hermanos, unos puercos que ni trabajan, ni siquiera trabajan y traen, ¿cuánto te costó esos tenis? 100 y fracción. ¿What? Pero miren cómo se está formando, hermanos, la autoimagen. Se le está alimentando todo exterior, todo ropa, todo cuerpo, porque quieren enfatizar esas cosas. Que no sea así con nosotros. Cierren sus ojos y voy a orar para ser despedidos. Que Cristo sea suficiente, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo en el creyente es todo suficiente. No necesitamos nada más.
Give me Jesus. Dame a Jesús, dame a Jesucristo. Es lo único que necesitamos, hermanos. Jesucristo y su gracia, Jesucristo y su verdad. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. El que no lo estés experimentando, esa vida abundante, ese es otro problema. Y es que no conoces a Jesucristo, no conoces quién eres. Y necesitas decidir crecer en tu conocimiento para que experimentes esa vida plena que se encuentra en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu, gracias por tu amor, gracias por este día precioso, Señor, que nos permites vivir. Gracias, Señor. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Gracias por tolerar.